It's not under neon bright lights when I see you dancing on the Polaroids. Just wanna have a good time, don't you? It all goes low, low, low. I don't wanna talk before the moment slowly slips away. Get a little dirty, baby, nothing you ain't gonna take, yeah. Fire burning like I do under my tattoos. Just a remedy, 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 yeah. And the way you go, baby, don't you know there's a remedy, 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 yeah. Dressed in cigarette smoke, is it the print you wanna leave behind? Get all those cold eyes cold looking, but say bye, bye, bye. I don't wanna talk before the moment slowly slips away. Get a little dirty, baby, nothing you ain't gonna take, yeah. Fire burning like I do under my tattoos. Just a remedy, 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 yeah. And the way you... Buenos días, hoy es miércoles 15 de junio, son las 9:15 de la mañana, estoy al lado de la Torre C. Os puedo confirmar que el izado de la viga museo será finalmente mañana por la mañana y que va a durar 3 horas. Así lo dijo ayer Nuevo Estadio Bernabéu en su cuenta de Twitter, que hoy debería ser la prueba de izado con la prueba de estrés de los cables. Así que esa es la novedad. En el fondo norte no hay nada nuevo, me imagino que en el fondo sur habrá soportes nuevos para la piel envolvente. Así que yo voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Yo creo que están todavía poniendo techos o suelos. Yo creo que eso es lo que está llevando a la grúa que está en el centro del lateral. Y lo difícil va a ser ver la prueba porque ya digo que puede ser que suba solo medio metro y no se pueda casi ni apreciar. He descubierto otro sitio desde el que se ven bien las lamas de acero que están poniendo en el fondo norte. Luego quizás paso por allí y aquí ya veis que siguen trabajando con estas vigas para unir los diferentes soportes. Imagino que esta viga unirá esos dos puntos de los dos soportes, a la derecha el último soporte doble, a la izquierda el soporte simple que hicieron ayer por la mañana. Ahí podéis ver los 11 soportes o faldones del fondo norte y más lamas de acero, me imagino que irán para la cubierta de este fondo. Esto todavía no ha subido y el balancín está a la izquierda. Ahí lo podéis ver. Ahora se va a meter el camión, con lo cual ahora no se ve nada, pero ahí lo tenéis todo. Aquí de momento siguen sin llegar nuevas vigas para el cordón inferior. Y sí están instalando una nueva viga en el voladizo.
Yo creo que desde aquí más o menos se puede ver, a ver si encuentro ahora un ángulo un poco mejor. Está más o menos en el centro de la imagen. Esa es la vía que están poniendo ahora en la zona del voladizo. Esta grúa de aquí también ha subido algo, pero es difícil saber el qué porque está ya en esa última planta del nuevo edificio. Este sería el suelo de la parte de la nueva grada. Desde aquí me ha parecido ver la cabina de uno de los camiones que suele transportar los soportes de la piel envolvente. Lo que pasa es que desde aquí no se va a ver. Y ahí al lado de la torre A podéis ver la grúa que suele hacer el izado de esos soportes. Pues efectivamente han llegado dos soportes nuevos aquí al fondo sur. Están todavía encima del camión, aparcados al lado de la torre A. Ahí podéis ver la cabina. Y ahí podéis ver esos soportes o faldones. Acaba de llegar la segunda grúa, que es la que tiene que ayudar primero a bajar los soportes del camión y luego tiene que ayudar a hacer el izado. Así que me parece que hoy el horario va un poquito más atrasado que ayer y posiblemente el primer soporte suba después de comer. Y ya no sé si serán los dos últimos que tienen que ir aquí en este lado del fondo sur, en estos dos pilares que están libres. Esta es la pieza auxiliar que usan para hacer el izado de los soportes. Está claro que mientras sigan haciendo trabajos en la viga museo, la prueba de izado de momento no va a tener lugar. Ya sabéis que es posible que suba medio metro, un metro y prácticamente no nos demos ni cuenta. Aquí tiene mucho material para subir. Yo me imagino que eso que está al lado de la Torre B irá justo encima. Y me parece que aquí a la izquierda tienen listo otro puntal. Lo que ya no sé si esperarán al izado de la viga museo para seguir subiendo puntales o no. Aquí a la izquierda podéis ver el puntal que seguramente irá en algún punto encima de la Torre B.
Ya podéis oír que siguen trabajando con la pistola, así que mientras estén apretando tornillos y tuercas y estén poniendo además esa parte del suelo del último nivel de la viga museo, de momento no van a hacer la prueba. Ahí lo vemos desaparecer, no lo van a poner donde se puede grabar aquí, pero bueno, para que veáis todo lo que llevan puesto ya. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Llevo una hora esperando a ver si empiezan a izar ese primer soporte de los dos que han llegado hoy en el fondo sur, pero de momento no han preparado siquiera la grúa y no sé muy bien si es que tienen algún tipo de problema o no. Y ya sabemos que a la 1:15 más o menos, si no han empezado a izar la pieza, no lo van a hacer, se irán a comer, así que posiblemente hasta la tarde no empiecen con ese primer izado de los dos que tienen que hacer. No he visto nada que indique tampoco que estén haciendo esa prueba de estrés de los cables de izado de la viga museo, aunque en teoría el izado es mañana por la mañana, así que habrá que estar atentos a lo que pase mañana. Yo me despido por hoy, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Luego mañana que tengáis un buen miércoles, adiós.